¿Cómo está usted, Gabriela? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Fernando del Rincón. Y yo soy Gabriela Frías y estos son los temas que abordaremos en conclusiones. Perú y la última participación, ¿Humala u buena? ¿Y Keiko qué? Celaya y las elecciones de 2013. Plana y Xiomara. ¿B? Y ese plan B es la posible candidatura de Xiomara Castro de Celaya. ¿Cómo califican este tipo de sucesiones en el poder? ¿Es una perpetuidad en el poder? ¿Es una estrategia válida? ¿Caudillismo? En la página de Facebook de Conclusiones, ahí los estamos esperando, Conclusiones CNN. Le presento el acertijo. Su voz salvó vidas y dejó constancia de ello para que otros sepan repetirlo. Ollanta. ¿Usted va a votar por él? Sí. ¿Desde antes ya sabía que iba a votar por él? Claro que sí, ahora ha despejado las dudas que tenía, las ha despejado. Ya tenía mi candidato, es Keiko Fujimori. ¿Le gustó cómo se presentó ella? Sí, aunque hubieron golpes bajos de uno y del otro, ¿no? Pero me convenció más Keiko. Yo la verdad, respeto las opiniones, pero yo no voto por ninguno de los dos. ¿Por ninguno de los No me dos? convence ninguno de los dos por los antecedentes que tiene y el otro porque ahora, pues, según sus asesores, le habrán asegurado que se presente diferente, pero él a mí no me engaña. Empate. El debate entre los dos candidatos a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, no brilló, digamos, en términos de elocuencia, pero sí en la constante de esta campaña, los ataques. El tema de Hugo Chávez no salió a la luz, pero sí el de Fujimori. El candidato de Gana Perú buscó vincular a su rival con el pasado gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Keiko Fujimori reiteró que es distinta a su padre y que ella es quien toma las decisiones de su campaña. La candidata de Fuerza 2011 contraatacó recordando que ella no tiene procesos judiciales como Ollanta Humala. En resumidas cuentas, fue un debate que mostró, pues sí, más de lo mismo. Pero la pregunta, ¿tuvo efecto entre los codiciados indecisos? Bueno, pues vamos de inmediato a escuchar la opinión de nuestros invitados sobre este tema, ¿no? Claro. Ahí está, usted lo conoce y le damos la bienvenida a nueva cuenta, como siempre, un placer. Jorge Castañeda, desde México. Jorge, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Gabriela, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Jorge, te quiero pedir del 1 al 10 la calificación que le otorgarías al nivel del debate en vista de que ya estamos muy cerca ya de esta elección. Bueno, vi poco, solo una parte del debate del domingo y creo que en general lo que uno puede más o menos pensar ya casi 48 horas es que no alteró demasiado las tendencias. Las tendencias se habían primero abierto a favor de Keiko Fujimori, llegó incluso en algunas encuestas a tener hasta 5 puntos de ventaja. En las últimas ya levantadas en estos días recientes ya se redujo esa ventaja, creo que son las últimas que se levantaron, habrán sido viernes o sábado, antes del debate. Prácticamente hay un empate técnico en casi todas las encuestas. Lo que eso nos dice es que el electorado no ha decidido. Segundo, Gabriela, el nivel del debate más abstracto, no del debate de televisión, pues en efecto no es de grandes vuelos, eso es cierto, ninguno de los dos tiene demasiado que decir, los dos están tratando de convencer a los indecisos de lo que no son, no de lo que sí son. Keiko quiere convencerlos de que no es títere de su padre, de que no es cómplice de su padre y que no va a indultar a su padre. Y Humala quiere convencer a los indecisos que no es chavista, que no es golpista, que no es cacerista, y pues los dos están trabajando para cerrar con los indecisos esta calificativa o calificativo negativo. Quieren deshacerse de los negativos que tienen más que tratar de lograr positivos. A estas alturas a mí me parece muy difícil hacer un vaticinio, Gabriela, la verdad. Oye, Jorge, yo quiero preguntarte algo porque sin duda alguna una de las grandes críticas que ha habido de analistas y por parte de la prensa también es el nivel que ha tenido esta campaña. Como tú lo decías, es tratar de convencer
de lo que no son. Ella no es Alberto Fujimori, él no es Chávez, pero este nivel político, de debate, de oferta, ¿no te parece muy raquítico para el pueblo peruano? Bueno, en efecto, no es de grandes vuelos, Fernando. También es cierto que ninguno de los dos puede atreverse a apartarse demasiado de lo que se ha venido haciendo, sobre todo en política económica, porque entre Alejandro Toledo y Alan García y estos últimos 10 años, pues el Perú ha tenido el mejor desempeño económico de toda América Latina. Es cierto que mal repartido, es cierto que no hay una reducción de la pobreza a la altura del crecimiento económico que sí se ha producido, aunque la pobreza ha caído muchísimo en Perú estos 10 años, pero no tanto como un crecimiento económico como este hubiera podido permitir. Entonces tampoco pueden apartarse mucho de esta línea porque pues, la gente está muy descontenta con Alan García, estuvo muy descontenta con Alejandro Toledo, e incluso lo mostró en las urnas poniéndolo en cuarto lugar, pero por otro lado tampoco quieren aventuras los peruanos. Entonces no hay mucho margen para hacer grandes cambios, proponer grandes innovaciones. Me parece que el nivel no ha sido alto, pero también me parece que tal vez esto permita que se dé una cierta continuidad que, sumada a la de Toledo presidente y García presidente, otros 5 años así, pues no es tan mal, no es lo peor que le pudiera suceder al Perú, ganara quien ganara. Yo me pregunto, gane quien gane, ¿cuánto tiempo más vamos a ver prolongar este tipo de contenido en la prensa? Trátese de Alberto Fujimori o no Hugo Chávez, pero sí Lula, antes de que se retomen los temas que son urgentes en el Perú, Jorge. Pues sí, Gabriela, tienes razón, es un poco desesperante y para el votante peruano ha de ser aún más desesperante porque la verdad, pues a ojo, no es una disyuntiva fantástica, es más bien diabólica, no hay a quién irle en cierto sentido. A mí me parece, por un lado, que el temor de un retorno al fujimorismo es un temor muy válido, aunque siempre a mí me complica un poquito la vida la idea de que los hijos, o en este caso las hijas, pues cargan los pecados de los padres. Por definición me parece que eso es complicado. En el caso de Humala me preocupa, por un lado, no solo su anterior chavismo, sino también una cosa un poco errática, un poco inestable, un poco dado, por ejemplo, al intento de golpe o sublevación, como se le quiera llamar, la relación con su hermano, la de su padre, las convicciones un poquito raras de su padre, todo eso me hace pensar que el tema no es si Humala es chavista o no chavista, o Lula o no Lula, sino si Humala es estable, una gente serena o no lo es. Y esas son preguntas a las que no hay buenas respuestas. Yo creo que si uno ve lo que han estado diciendo los académicos, intelectuales, expresidentes peruanos, todos ellos con gran prestigio, con autoridad, conociendo su país muy bien, pues no hay nadie que salga con grandes convicciones positivas. Mario Vargas Llosa ha hecho un caso muy elocuente en contra de Keiko Fujimori, pero ha sido menos contundente a favor de Humala, y así sucesivamente. Sí, bueno, ahí el tema de Mario Vargas Llosa, que bueno, es un premio Nobel, pero a final de cuentas Mario Vargas Llosa, el primer planteamiento fue escoger, si no estoy mal, entre el cáncer y el SIDA. Eso fue lo primero que dijo Mario Vargas Llosa. Entonces después también creo que perdió un poco de fuerza cuando fue a respaldar a Ollanta. No sé cuál era el cáncer y cuál era el SIDA, ¿no? Sí, yo creo que, en su caso se entiende muy bien y sus razones son muy válidas, y yo insisto, ya lo habíamos platicado, Fernando, yo admiro mucho a Mario por haber tomado un partido difícil, no necesariamente comparto su partido, pero sí lo admiro por haberlo hecho.
Ahora, eso no nos ayuda a darnos una idea muy clara. Los mercados parecerían estar inclinándose a favor de Keiko Fujimori. Si hay hubo cierto aumento en los, digamos, en los bonos peruanos y disminución en los rendimientos cuando Keiko ya había logrado esa ventaja de 4 o 5 puntos, como hoy estuvo cerrado el mercado de Nueva York, hoy estuvo cerrado el mercado de Nueva York, difícil saber cómo están estos días los papeles peruanos, pero me daría la impresión que más bien el dinero está con Keiko Fujimori, que quizás es una buena razón para apostarle a Humala, qué sé yo. De veras, es una elección muy complicada porque está muy cerrada. Mucho va a depender de los indecisos y de la participación. Pues en muy cerrado. En ese empate técnico te cuento que hoy la Bolsa de Lima cayó 5,17% este lunes con todo y que Wall Street estuvo cerrado, así que esa indecisión y ese empate técnico tiene a más de uno nerviosos, Jorge. Pero dices algo muy importante, Jorge. Me parece que esta elección será definida precisamente por los indecisos, son los que están jugando el papel más importante en un empate técnico que en la última encuesta, que era la última permitida, les estaba dando una diferencia de un punto porcentual, que tú sabes, eso es básicamente nada cuando hablas de un porcentaje tan alto de indecisos, ¿no? No, está en el margen de errores, sí. Es decir, es imposible hacer un vaticinio cuando la diferencia es de un punto, y lo de la caída en la bolsa puede deberse, Gaby, a la incertidumbre, o puede deberse también, insisto, a un cierto repunte de Humala después de una cierta caída de Fujimori, que a su vez vino después de un repunte de Fujimori, etcétera. No es imposible que la Bolsa de Lima esté reaccionando de esa manera, pero habrá que esperar un par de días a ver qué pasa con el papel peruano, que es donde quizás podamos leer con más cuidado la reacción de los mercados internacionales y no solamente de la Bolsa de Lima. Sí, que son indicadores importantes. Lo que toca la percepción de riesgo de los inversionistas. Jorge Castañeda no se va a ninguna parte, se queda con nosotros en conclusiones. Sí, Jorge, te invitamos a que te quedes con nosotros. Venimos con otro tema que está causando gran revuelo, que es esta sucesión en el poder. Pensamos en Cristina Fernández, pensamos en Sandra Torres y ahora tenemos que pensar en Xiomara. Ya le vamos a decir quién es. Gracias, Jorge. Hacemos la pausa, regresamos y seguimos contigo en el análisis. Mientras tanto, ahí la tiene en las redes sociales, @GFrías en Twitter. Y por supuesto, F del Rincón, CNN, pase, concluya, compártanos ahí o también en nuestra página de Facebook. Bueno, ese es el tema que hablaremos con Jorge Castañeda, los planes A y B del celayismo. Entre un expresidente y una ex primera dama, ¿hay una estrategia común? Volver al poder.